Bienvenidos a la primera conferencia del ciclo que hemos programado en conjunto entre la Asociación de Egresados de la Universidad y el Departamento de Ingeniería Industrial. Este ciclo de conferencias es la segunda ocasión en la cual lo llevamos a efecto. Siempre hemos tratado de traer personajes de primer nivel para que compartan con ustedes su experiencia de vida, distinto a lo que puede ser un espacio formal de clase. En esta ocasión tenemos el grato placer de presentar al doctor Jorge Silva, quien es el presidente de una empresa muy reconocida a nivel mundial, que es Microsoft. Es un ingeniero industrial, es de la casa, es además de ser exalumno, es padre de un par de personas que estudian en la universidad, un par de estudiantes. Estamos muy orgullosos de que además de ser exalumno sea un padre de familia, entonces esperamos atenderlo de la mejor manera posible. Y la idea es que en la siguiente hora él comparta con todos nosotros parte de su experiencia, de su vivencia, de cosas que eventualmente son interesantes de conocer. Y el mensaje que siempre le hemos dado a nuestros conferencistas en estos ciclos es que traten de llevar a los estudiantes mensajes más allá de lo académico, que son espacios muy importantes en la formación, pero que existen otros momentos de formación como estos, en los cuales aprovecharlos seguramente nos va a llevar a unos mejores resultados que nos sirva para complementar nuestra formación. Aprovecho para invitarlos desde ya a la segunda y tercera conferencia de este ciclo. Van a ser dentro de 3 semanas y dentro de 6 semanas. En su momento les vamos a enviar la información por sus correos electrónicos y van a estar publicados en la página de eventos, pero queremos con este ciclo arrancar a formalizar este tipo de espacios donde estamos llevando a la universidad y acercándolo a las empresas. Digamos, este es un espacio, pero existen muchos tipos de relación y pues queremos agradecerte desde ya tu tiempo, tu paciencia por la espera y ese tipo de cosas. Ellos son todos en principio estudiantes de ingeniería de toda la facultad. La mayoría de ellos están en un proyecto que realizan en la mitad de su carrera y pues están siempre muy atentos a poder recibir información de personas que como tú tienen muchos conocimientos. Entonces, muchas gracias. ¿Ya hemos activado ya? Sí. Bueno, muy gracias por esa presentación y qué forma de comprometerme, ya no hay problemas usted. La verdad que disfruto mucho de estas oportunidades, estoy muy contento por estar acá. Yo creo que para mí personalmente, sobre todo siendo de los Andes, poder tener disculpas para venir otra vez a la casa y estar con los jóvenes, eso realmente lo enriquece muchísimo y lo energiza. Entonces, la verdad que lo disfruto mucho y cuando lo hago siempre me llevo alguna cosa realmente nueva, interesante, algún tipo de inquietud o algo que realmente me dé mucho valor. Y espero que para ustedes la charla de hoy también sea de valor. O sea, que quisiera que ojalá fuera lo más una conversación que cualquier otra cosa. O sea, ojalá ustedes se animen a hacer unas cuantas preguntas. Y yo lo que les voy a contar es de manera muy humilde y muy sencilla, pues 2 cosas. Primero, tengo que hablar un poquito de Microsoft, que si no me echan. Entonces, les pido disculpas, voy a presentarles 2 slides de Microsoft. Pero voy a tratar de que esos 2 slides sean un poquito sobre la cara de Microsoft que normalmente la gente no conoce. Y después de hacer eso, pues voy a contarles mi historia. Quiero compartir mi historia con ustedes un poquito. Y pues espero que de alguna manera surjan preguntas o inquietudes y yo con el mayor gusto se las voy a ir respondiendo. Entonces eso es lo que vamos a ver, un poquito de lo que hace Microsoft en términos de impacto, por qué creemos que Microsoft está en una nueva era y rápidamente pasamos al tema de la historia. Y lo primero que quisiera es contarles, como les decía, una cara que la gente no conoce mucho de Microsoft. Nosotros tenemos un gran compromiso, esto sucede en todas las sociedades donde Microsoft está presente, pero en particular en Colombia nos hemos distinguido muchísimo por eso. Y es que tomamos muy en serio la responsabilidad que tenemos de trabajar por el país donde estamos. Nosotros en Microsoft Colombia tenemos un gran compromiso por el país, estamos celebrando en este momento 20 años de estar en el mercado y de hecho desde hace ya muchos años hacemos algo que se llama el Plan Nacional. ¿Y qué es eso? Es algo muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es que tenemos claras cuáles son las prioridades del país y estamos hablando de los problemas más serios, temas como inequidad, falta de acceso, personas vulnerables, falta de acceso a oportunidades en educación, en empleo, muchas cosas que realmente nos preocupan, pero también, por ejemplo, temas de pequeña y mediana empresa. Ustedes en los titulares de los periódicos de estos días deben haber visto que los TLCs, que son muy importantes, yo creo en eso y estoy seguro que van a cambiar muchísimo a nuestro país, nos van a ayudar a seguir avanzando, pero hasta ahora lo que hemos visto es que son más las importaciones que las exportaciones. Y eso es preocupante, porque nosotros lo que tenemos que asegurar es que nuestros empresarios son competitivos.
Entonces nosotros, por ejemplo, dedicamos mucho tiempo al tema de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Trabajamos temas de empleo, muchísimo involucramiento en el tema de educación. Nosotros tenemos un precio especial que es prácticamente gratis porque solamente es un nominal para todo lo que son escuelas públicas en educación. Invertimos millones de dólares entrenando docentes del sector público en Colombia y también en el tema, por ejemplo, de donación de software, etcétera, a ONGs, etcétera. Permanentemente estamos haciendo cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un plan que se llama el Plan Nacional, alineamos nuestras prioridades con las del país y nos aseguramos de que tanto en lo comercial como en la parte de responsabilidad social y ciudadanía corporativa estamos alineados con esas prioridades y estamos teniendo impacto. Entonces, eso es el primer paso, ese plan lo tenemos, nos evalúan por eso. Nosotros tenemos 3 mecanismos de operación. Tenemos, obviamente, el pérdidas y ganancias en los estados de resultados. Tenemos una scorecard que nos mide alrededor de 35, 36 métricas iguales a todos los países del mundo y pues eso es muy importante, ese es el segundo. Y el tercero es el tema de participación de mercado, que también es un tablero pues muy sofisticado en términos de cómo vamos en términos de participación de mercado y esos son los 3 mecanismos de operación. Este es el cuarto, porque de alguna manera esto dice qué tan responsable estoy siendo con el país en el cual yo estoy. Y trabajamos muy en serio en eso, tenemos una relación muy estrecha con el gobierno, y colaboramos en todas las iniciativas en las que podemos colaborar. Lo segundo que hacemos en ese tema es trabajar con las comunidades. De verdad que el problema más serio que tiene Colombia es el tema de la inequidad. ¿Sí? Tenemos mucha gente que no tiene las mismas oportunidades, hay gente vulnerable por muchísimas razones, estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de desplazados por el conflicto, estamos hablando de temas de pobreza extrema, etc. Y entonces Microsoft trabaja muy en serio con el tema de las comunidades y lo hacemos de 2 maneras. Primero, nosotros adoptamos, por ejemplo, anualmente una fundación y la fortalecemos para que pueda tener mayor impacto. Pero al mismo tiempo recorremos el país haciendo lo que se llama el Día de la Tecnología, capacitando ONGs para que puedan usar la tecnología para ser más eficientes y puedan tener más impacto, eficientes y eficaces. ¿Qué pasa con las ONGs? Trabajan con muchísimo corazón y con las uñas. Y realmente si pudieran usar la tecnología y tuvieran criterios de gestión empresarial, podrían ser muchísimo más eficaces y más transparentes. Entonces trabajamos en eso. Y la pregunta es, bueno, pero ¿y cómo hacen para comprar el software si eso es Microsoft? Es carísimo. La verdad es que gran parte del software que nosotros les enseñamos a manejar ahí es totalmente gratuito para cualquiera, está ahí, se puede bajar, se puede usar, pero además de eso tenemos un programa de donaciones que cualquier ONG que necesite fortalecerse y que quiera usar el software de Microsoft para crecer y tener procesos más transparentes y más eficientes, se lo donamos. Simplemente tienen que entrar en la web a un tool donde meten lo que quieren hacer, cuáles son los proyectos, cuál es el impacto que tienen en el país y se los donamos. Donamos todos los años millones de dólares en software. Por ejemplo, para mencionar uno solo, a la Cruz Roja. A la Cruz Roja le donamos $1 millón hace nada para fortalecer todas sus regionales. Y trabajamos muy de la mano con la comunidad. Tenemos ya 100 centros comunitarios de tecnología que los ponemos en sitios obviamente muy vulnerables. Entonces están en los barrios de pobreza extrema, están en sitios que tienen que ver con el conflicto y ya hay un centro comunitario donde hay acceso a la tecnología, hay acceso a internet, buenos computadores, buena impresora y sobre todo un currículo que ellos pueden seguir para aprender del uso de las tecnologías de información, pero además también otros temas, ¿no? Desde idiomas. De hecho hay muchos que se conectan por ahí a través de los centros comunitarios de tecnología con cursos del SENA, aprenden idiomas y uno ve muy rápidamente cómo recuperan la autoestima y se van otra vez enganchando en la sociedad y en el mercado laboral y realmente uno ve el impacto que puede tener eso. Lo hemos visto obviamente con desmovilizados del conflicto, tenemos varios que están dedicados a eso y uno ve como guerrilleros se sientan al lado de paramilitares y uno ve historias que uno no lo puede creer, ¿no? Aprendiendo de tecnología y después creando empresa y saliendo adelante con sus familias. Entonces trabajamos ese tema también muy en serio. Y lo otro es que nos interesa una compañía ética. Nosotros Microsoft está en la lista de las 100 compañías más éticas del mundo y solamente hay 5 de tecnología y para nosotros eso es sagrado, el tema de la transparencia, la ética, los valores. De hecho estamos promoviendo una campaña estudiando con el gobierno nacional, con la oficina con la oficina del presidente que se llama Juguémosle Limpio Colombia. Porque yo creo que el momento que está viviendo el país es un momento muy importante, es una ventana de oportunidad que tenemos que como colombianos que aprovechar. Y parte de lo que necesitamos es que nos juguemos limpios unos a otros. Hay que jugar limpio, hay que pagar impuestos, hay que hacer las cosas bien, hay que tener respeto por los demás, hay que respetar la propiedad intelectual, porque si no, no vamos a ser el país que merecemos ser y que todos queremos tener. Entonces trabajamos muy duro en estos temas, hacemos muchas cosas. No es el tema de nuestra presentación de hoy, pero me quería asegurar que ustedes se llevaran un poquito esa idea. Y la nueva era, este es fácil, no me va a demorar, es 2 minutos. Microsoft está realmente en una nueva era, nos estamos redefiniendo y nosotros estamos pasando de ser una compañía de hacer solo software, y en eso hemos sido bastante exitosos, a volvernos una compañía de servicios y dispositivos.
Entonces, cuando hablo de servicios y dispositivos, estoy diciendo que nosotros hoy en día prestamos un montón de servicios y los prestamos en la nube. O sea, hoy en día, por ejemplo, el Office, ustedes ya pueden adquirir una suscripción para la casa, lo pueden usar 5 computadores, incluidos los computadores de Apple. Ustedes deciden qué computadores lo usan y por una licencia para la casa, que es una suscripción, y ustedes pagan todos los meses o pagan el año, tienen acceso a la versión completa de Office para 5 computadores. Entonces tenemos muchos servicios en la nube y también dispositivos. No sé si ustedes habrán oído de nuestra tableta Surface. Si no, se la recomiendo que la investiguen. Es una belleza tableta que tenemos, que tiene todo el poder de un gran computador, pero es una tableta. Y obviamente también en términos de movilidad tenemos el teléfono Windows 8, que obviamente la ventaja que tiene es que esto se integra todo. El computador se integra con la tableta la tableta y el computador se integran también con el celular. Aquí les estaba mostrando ahora a ellos que aquí tengo Office, tengo 25 gigas de información en la nube, tengo todo lo que necesito está acá. Entonces estamos en esa nueva era en Microsoft. Obviamente Windows 8 hace parte de eso, espero que algunos de ustedes ya hayan tenido la experiencia de Windows 8. Y solamente para que ustedes se den una idea, pues estos son los lanzamientos de este año. Esto es todo lo que estamos lanzando este año. Ahí está Skype, está Office, está Windows, está un montón de cosas, muchas cosas que de pronto ustedes ni saben que están usando o que obviamente Xbox, juegos, un montón de cosas. Entonces estamos en una etapa, digamos, de mucha innovación y actividad en la compañía. Bueno, algunos programas académicos que tenemos para Microsoft, que siempre tengo que contarlo porque los estudiantes no saben que tienen acceso, y ustedes todos son estudiantes, tienen acceso a todo el software de Microsoft gratuitamente. Como estudiantes, nosotros hemos valorado el software que ustedes pueden tener en su casa como estudiantes a cero costo, vale alrededor de $25,000. Y ustedes tienen derecho a tenerlo gratis, y la gente no sabe eso. Y por ejemplo, cuando ustedes se gradúan y quieren montar su propia empresa, una pequeña empresa unipersonal, tienen derecho a usar todo el software de Microsoft gratis los primeros 2 años mientras están formando empresa, que son los más difíciles. Los primeros 2 años es cuando se está definiendo si la empresa va a salir adelante o no. Pues esos 2 años es gratis y después simplemente se queda con el software y a partir del tercero si quiere algo más, si no lo compra. Pero son cosas que la gente no sabe. Tenemos también la Copa de la Imaginación, es algo muy importante que a mí me inspira muchísimo. Es decir, yo veo estudiantes como ustedes nosotros tenemos un evento que se hace todos los años, que es el evento, digamos, de inicio de año fiscal, en donde es una convención grande de ventas, alrededor de 17, 18 mil personas en un estadio, eso es bastante grande. En Microsoft somos 95,000 empleados, y tenemos una competencia a nivel mundial que se llama la Copa de la Imaginación. Lo que le pedimos a los estudiantes es que armen grupos de trabajo entre ustedes y propongan y hagan un proyecto usando la tecnología que tenga impacto de alguna manera social, ¿sí? Que tenga algún impacto en la sociedad, en temas de salud, en temas de población vulnerable. Y realmente lo que ustedes son capaces de producir es increíble. Y entonces la emoción de uno cuando uno ve que sus estudiantes pasan frente a 18,000 personas en un estadio a recibir el premio es increíble, y ver el impacto que tienen, ¿no? Es decir, algunos de ellos, el mismo Bill Gates les ha entregado el premio. Y las soluciones son cosas que son increíbles. Por ejemplo, una que me gustó muchísimo, unos brasileños de 18 y 19 años, estamos hablando de gente muy joven, desarrollaron una solución que era lo siguiente. Era una solución para invidentes. Una pulsera en cada muñeca, ¿sí? Que vibra y está conectada por Bluetooth al celular. Cuando el celular el invidente habla y le pide que por voz que haga búsquedas, necesita por ejemplo una farmacia, una librería, un café, un restaurante, se lo dice, se lo ubica, le dice queda tanto, sí o no, confirma, sí quiero ir, y cuando le confirma, las dos muñecas vibran, las 2 pulseras vibran, le dice estoy listo para empezar, y después le vibra a la derecha o a la izquierda dependiendo de la dirección que va a tomar. Entonces le vibra a la izquierda, voltea, después le vibra a la derecha, voltea, y cuando llega al sitio le vibra a las 2 y ya llegó, ¿sí? Algo sencillo que tiene un impacto impresionante. Le permite a un invidente moverse por la ciudad usando el celular, el GPS, la tecnología, etc. Y esos muchachos ganaron un premio, y es impresionante ver el nivel de madurez que ellos adquirieron en ese proceso, que dura más o menos un año, porque deben participar en las nacionales, después van a las regionales, después van a las mundiales, y después reciben el premio, y el nivel de madurez que adquieren es impresionante, y la contribución básicamente usando la tecnología que ellos pueden hacer. Eso era como la introducción. A partir de ahora ya no me pueden echar, ahora sí podemos hablar de otros temas. Y básicamente lo que yo les quiero compartir es mi historia, sencillamente. Yo quiero empezar, eso sí, por algo que me impacta, perdón que aquí me pasé. Algo que me impactó mucho y quiero compartirlo porque creo que estoy yo más rápido que el computador el día de hoy y me estoy pasando. Esta historia que les quiero presentar acá es una enfermera australiana
que estaba a cargo de pacientes que estaban ya digamos en fase terminal, pacientes que estaban en la última etapa de sus vidas, se iban a morir, y básicamente su labor, su trabajo era encargarse de que tenían la mejor calidad de vida en el tiempo que les quedaba. Entonces esta enfermera australiana, en donde básicamente lo que ella hizo es, le hacía la pregunta a estas personas que estaban a punto de morir, les decía, ok, cuéntenme qué es lo que usted realmente, de qué es lo que usted más se arrepiente en la vida. Díganme ustedes de qué es lo que más se arrepiente. Usted que está a punto de morir. Y entonces las personas le contaban sus historias. Estamos hablando de muchas personas que repetidamente hablaban sobre el mismo tema, y estas son las conclusiones de las cosas que más salieron en esas conversaciones, ¿no? Miren ustedes, la tristeza profunda de no haber llevado una vida auténtica, sino la vida que otros querían. O sea, no haber perseguido mis propios sueños, no haber perseguido mis ideales, no haber definido cuál era mi plan de vida y dejarme influenciar por otros, ¿sí? Y dejarme yo llevar por la vida todos los días y realmente perseguir lo que yo tengo que perseguir. La frustración de haber trabajado mucho, de haber compartido poco. En su mayoría era hombres, eso está cambiando por el ingreso cada vez más fuerte de la mujer en la fuerza laboral y cada vez tomando posiciones de más relevancia y más importancia a nivel ejecutivo, y eso también tiene unas demandas y unas exigencias muy grandes para ellas, y esa era otra frustración muy importante. La incapacidad de expresar los sentimientos, esto es importante, nosotros a veces no somos capaces de expresar lo que sentimos y después uno se arrepiente. Uno tiene que ser asertivo, uno tiene que decir lo que piensa y lo que siente, y eso es importante en la vida, de verdad que le ayuda a uno mucho a progresar, a manejar el tema de las relaciones humanas, los contactos, las redes, etcétera, ¿no? Y sobre todo saber que la gente sepa qué esperar. Si yo soy sincero, directo y asertivo con el tema de lo que pienso y lo que siento, eso es muy importante, y la gente no lo hace por cualquier filtro, por cualquier cosa que ustedes quieran. No somos muy sinceros de ese tema. Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos, eso es fundamental, ¿sí? Y ojalá me hubiese permitido ser más feliz. A veces nosotros andamos persiguiendo una cantidad de cosas en la vida, convencidos de que el retorno de la inversión de esos sacrificios vendrá después, y no, realmente el tema es aprovechar intensamente la vida y los momentos, ¿no? Bueno, yo no sé qué pasó aquí en la presentación, pero algún problema tiene, vamos a saltar eso y vamos a seguir. Eran justamente hablando de felicidad. También vi un artículo en ese tiempo que me llamó mucho la atención, que eran los 13 trucos para ser feliz. Oye, la felicidad como estado no existe. Lo que existe son instantes de felicidad, que uno lo que tiene que tratar de hacer es asegurarse que la frecuencia de sus instantes es cada vez mayor y que uno sabe disfrutarlos intensamente, y pues tiene que tener algunas ideas o trucos de cómo hacer que pues más frecuentemente esos momentos se vayan a dar. Entonces me llamó la atención, como les decía, ese artículo, y por eso lo quería compartir. En el tema esto algo le está pasando a mi presentación que tiene aquí enredado porque yo les quería hablar de lo que se llama el plan de vuelo. Básicamente, ¿por qué plan de vuelo? Una de las cosas que me ha definido a mí desde hace muchísimos años es que yo he sido casi neurótico en un tema que yo considero muy importante. Obviamente no todo el mundo tiene que pensar como yo, pero yo sí realmente creo que ha sido uno de los factores más importantes que ha contribuido en que yo haya logrado las cosas que me he planteado. Una de las cosas que si a mí me preguntan que si yo soy exitoso, yo podría decir con toda tranquilidad, sin miedo a ser arrogante, que sí, que he sido muy exitoso, pero no bajo los parámetros que normalmente una persona podría definir el éxito, desde el punto de vista de, no sé, de cuánta plata ganó, los parámetros que normalmente la sociedad le pone al tema del éxito. Yo podría ser exitoso por una razón muy sencilla, porque yo soy el que defino el éxito. Si yo defino en mi plan de vida qué es el éxito, entonces yo puedo evaluar de manera muy sencilla si fui exitoso o no, porque yo defino y escribo qué es lo que quiero lograr, y si yo logro el 80, el 90% de las cosas que me propongo, puedo decir claramente y sin ser arrogante que soy exitoso. Y es por eso que yo les cuento que yo soy muy exitoso, ¿sí? Porque yo a los 17 años escribí mi primer plan de vida, por una circunstancia especial que sucedió en el colegio. Nos pusieron una tarea y a mí me gusta mucho. Yo soy una persona de muchos hobbies, creo que los hobbies son importantes porque ahorita la pasión, y los hobbies me dan mucha pasión, y sobre todo la oportunidad de aprender cosas nuevas todo el tiempo y de conocer gente diferente. Mis amigos de la aviación, que es una de mis pasiones, son diferentes a los fotógrafos y diferentes a los ajedrecistas, y eso me aprendo de cada uno cosas diferentes. Entonces estaba en una etapa en donde estaba en un campeonato de ajedrez. Siempre fui como bueno para el ajedrez y me gustaba mucho, y estaba totalmente concentrado. A eso nos pidieron una tarea para el colegio, que escribiéramos un ensayo o alguna cosa,
Y yo lo que hice es, voy a hacer una comparación entre la vida y un partido de ajedrez. Y entonces escribí eso pensando, bueno, así salgo de la tarea y me meto con el tema de la ajedrez en el que estoy metido ahora, y la hice probablemente mientras estaba esperando un turno para jugar un partido. Bueno, pues me llamaron del psicólogo del colegio, ¿no? Me dijeron, ¿cómo así? Es decir, usted, una persona a los 16 años, está escribiendo una cosa realmente preocupante en el sentido que usted está viendo la vida de una forma en donde usted está planteando una serie de movidas hacia adelante, y qué pasa si las cosas no le salen como usted espera, y entonces estaba preocupado de eso. Y de hecho yo le dije, no, pues yo de verdad creo que, como en el ajedrez, uno puede tener visión para unas cuantas jugadas adelante, uno puede tener una estrategia para todo el partido, pero uno no controla al oponente. El oponente le puede hacer una cosa que uno tenga que reaccionar y cambiar el plan. Por lo tanto, pues de alguna manera salí de ahí bien librado, y ese día nació mi primer plan de vida. Y a partir de ahí, en todos estos años, todos los años lo actualizo, todos los años lo reviso. Por ejemplo, pero yo creo que eso hace que las cosas pasen y lo orienta uno hacia la acción. Si yo pongo algo en mi plan de vida, muchos tenemos deseos y sueños, pero hasta que no los escribimos y no los operacionalizamos y no los materializamos, no sabemos qué tenemos que hacer para lograrlos. Entonces, para darles un ejemplo, básicamente, cuando Microsoft llegó al país, aquí tengo un programa, la presentación me va a tocar a mí, básicamente, manejarla, y no sé si tiene algún problema ahí pero bueno, no importa. Entonces, cuando Microsoft llegó al país, hace aproximadamente 20 años, pues estamos celebrando 20 años, yo trabajaba para Pisano S.A. En ese momento yo trabajaba para Pisano S.A. y Microsoft llegó al mismo edificio donde yo estaba trabajando. O sea, llegó al edificio del Citibank en la 98 por novena. Y entonces, pues yo sabía de tecnología, la tecnología siempre fue una de mis pasiones, eso fue hace 20 años. Y yo dije, pues veía a la gente de Microsoft en el almuerzo, nos encontraban al llegar a la oficina, etc. Y llegué y dije, yo tengo que trabajar en Microsoft. Y lo escribí en mi plan de vida hace 20 años, cuando Microsoft llegó. Y hace 11 años, o sea, 9 años después, lo logré. Pero lo tenía claro, es decir, yo sabía que yo quería entrar a trabajar en Microsoft y tenía que hacer ciertas cosas para llegar allá, y lo tuve siempre como una prioridad, y al final las cosas se me dieron. Y llegué a Microsoft hace 11 años. Y cuando entré a Microsoft, yo llegué y venía de vivir en Argentina, 3 años trabajando con una compañía de tecnología, con Compaq, y llegué acá a trabajar con HP porque me tocó la fusión de HP y Compaq. Y entonces cuando llegué acá, me llamaron de Microsoft y me dijeron, véngase a trabajar con nosotros. Supimos que llegó. Entonces, pues yo dije, ok, hablemos, ¿cuál es la oportunidad? Y ellos me ofrecieron una posición que tenía bastante menos responsabilidad que la que yo venía a ejercer en HP, y también una remuneración, una compensación bastante menor de la que yo tenía en ese momento. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cuál fue la decisión? La decisión fue, no importa, hay momentos en que hay que hacer sacrificios, esto está en mi plan de vida, esto es lo que yo quiero hacer, es el momento de invertir y aceptar la posición. Y abandoné una posición en donde estaba mejor pagado y tenía más responsabilidad por una totalmente diferente. Entonces, eso se los cuento porque si uno tiene un plan de vuelo y uno sabe qué es lo que quiere y lo está revisando y lo está escribiendo y lo está trabajando, pues realmente la posibilidad de éxito es muchísimo mayor. Pero volviendo un poco más atrás, ¿sí? Les quiero contar entonces qué pasó con ese plan de vida, con ese primer plan de vida que escribí. Yo escribí ese plan de vida, tenía, como les digo, 16 años, me gradué de la universidad, me gradué del colegio y tomé la decisión. Yo quería estudiar medicina, supuestamente durante muchos años decía que yo quería estudiar medicina, y faltando un par de años para entrar a la universidad, por las materias que vi, por las personas con las que me contacté, por las personas que influyeron en mí en ese momento, decidí cambiar radicalmente y dedicarme a todos los temas que tenían que ver con ingeniería. Me apasioné por la ingeniería industrial, por los sistemas. Yo puedo decirles a ustedes, y muy probablemente no me equivoco, yo creo que fui una de las primeras personas en Colombia que tuvo un computador en la casa. Y casi seguro es así. Yo tuve un Radio Shack 380 modelo 1 con 16K de memoria. 16K. Y con eso programaba. Invertí una cantidad de plata en la expansión de memoria y le pude poner 32K más. Y los 32K era una vaina así de grande donde uno ponía el monitor encima. Quedé con 48K para programar. Era un Radio Shack 380 modelo 1 con grabadora para meter los datos. Después le compré los CDs de 5 y un cuarto y tenía trabajo. Yo le corría procesos a compañías de seguros y yo les entregaba listados y todas las cosas. Este computador todavía prende, todavía funciona, todavía lo tengo porque yo no los boto, yo los guardo, tengo casi un museo de tecnología en mi casa. Entonces,
me metí en el tema de la tecnología y decidí estudiar ingeniería industrial. Y quería estudiar en los Andes, afortunadamente aquí entré, y la verdad, creo que esa decisión, si tuviera que volverla a tomar hoy, volvería a tomar la misma decisión, con respecto a qué carrera estudiar, por qué, y básicamente lo que yo quería es, yo voy a entrar a estudiar ingeniería industrial, porque eso me da toda la estructura que yo necesito, y después voy a complementar eso con dos temas muy importantes para mí. Todo lo que tiene que ver con sistemas de información, porque el tema me apasionaba, pero eso además lo voy a complementar con temas que son fundamentales, son todos los temas de administración. Entonces, ustedes miran mis selectivas y los focos que yo ponía en el tema y todo, yo tomaba muchos cursos de programación y cosas de datos, y al mismo tiempo tomaba otro marketing, otro finanzas, ¿no? Y así iba como armando un poquito lo que yo quería hacer. Pero volviendo al plan de vida, estando en la universidad, sucedió lo que el psicólogo temía, ¿sí? Yo estaba en la universidad muy contento en esa época donde uno se siente invencible, en la época universitaria donde todo es espectacular, uno está disfrutando los mejores momentos de su vida, y de pronto una sorpresa, ¿sí? Un día yo me venía sintiendo enfermo, y un día, el 1 de marzo de 1981, no me pude levantar. Me sentía tan mal que no me pude levantar. Entonces lo que terminó pasando fue que, pues, me tuvieron que llevar de urgencia a la clínica, no sabían bien qué era, pero tuvieron que intervenir de urgencia, me operaron y apareció un tumor. Y resultó que el tumor era un tumor canceroso. Imagínese usted más o menos a los 20 años, ¿sí? que usted se cree dueño de la vida, que tiene todo bajo control, que es lleno de sueños, y le bajan el telón, literalmente le bajan el telón. Una semana después de una cirugía bien complicada, que todavía no podía ni caminar yo, porque la cirugía fue, obviamente cuando encontraron lo que encontraron, pues hicieron lo que tenían que hacer. Estaba en un avión, camino a Houston, ¿sí? Y me mandaron a los Estados Unidos a que me trataran en el MD Anderson, en los Estados Unidos. Y obviamente esa experiencia, eso les cuento para que ustedes sepan que definitivamente, independientemente de que había un plan de vida, el plan de vida, primero que todo, continuó, simplemente se adaptó, manejó. Por eso yo uso mucho la analogía con la aviación. Cuando uno hace un plan de vuelo, ¿sí? Y siendo piloto, y va a ir del punto A al punto B, lo primero que le dicen a uno es cuál es su aeropuerto alterno, ¿sí? Lo segundo es, bueno, tiene que llevar gasolina suficiente para el aeropuerto alterno, para el aeropuerto donde usted va, y además en caso de alguna emergencia. Y usted tiene que tener contemplado el combustible. Y lo otro es que uno va, pues, con un pronóstico del tiempo y de meteorológico determinado, pero las condiciones pueden cambiar, sobre todo si es un vuelo largo. Entonces, si yo voy en vuelo y si me aparece una tormenta, pues a veces me puedo dar la vuelta, pero en otras no hay nada diferente de tener que atravesarla. Yo tengo que atravesar la tormenta. Entonces, atravesamos la tormenta, que fue lo que me pasó a mí, y obviamente aprendí muchas cosas en eso. Es decir, una de las cosas que me ha ayudado a mí mucho en la vida, sobre todo en la vida profesional y laboral, es que la verdad que después de enfrentar una situación de esas, pues uno en el mundo laboral tiene mucho estrés, tiene mucha responsabilidad. Y pues realmente enfrenta situaciones muy difíciles. Después de haber vivido una situación de esas, pues realmente no hay nada más complejo que enfrentar la posibilidad de su propia muerte. Entonces, cuando uno se enfrenta a un problema con un cliente, o se enfrenta con un problema con un proveedor, o un problema financiero, por ejemplo, yo le digo a mi gente, yo soy muy claro en eso, les digo, mire, a mí no me importa hacer los números. Si yo tuviera que decirle a Kevin Turner o a Steve Ballmer que no hice los números, prefiero eso a decirle que yo hice algo indebido para tratar de hacerlos. Entonces simplemente quise hacer las cosas bien, y si no son los números, pues no importa. Hay una regla de oro, y es que si yo hice todo lo que estaba a mi alcance, yo tengo la conciencia tranquila. Y así funcionamos. Entonces la gente está tranquila, ¿sí? Es decir, si hacemos todo lo que está a nuestro alcance, si hice todo lo que estaba en mis manos y no se logró, pues bueno, yo estoy tranquilo. Pero nunca hacemos nada diferente a lo que se debe hacer, ni corremos ningún riesgo, ni caminamos la línea gris para tratar de cumplir con los números, eso no hace sentido. Entonces, ese tipo de cosas son muy taxativas y son de principios. Entonces, el proceso que les cuento, afortunadamente salió bien, después de un año de quimioterapia, después de 5 años de controles médicos, y lo cuento entre otras cosas también porque una de las razones, bueno, yo quiero esta universidad por muchas razones, pero una de las razones por las que más quiero esta universidad es porque, ¿qué creen que hizo la universidad? Señor, haga lo que necesita hacer. Entre, retírese, tome una materia, vuelva mañana, haga lo que tiene que hacer. Si tiene que ir de viaje, váyase. 100% de respaldo. Entonces así obviamente ustedes se imaginarán el nivel de agradecimiento que tengo con la universidad, ¿sí? Y eso hizo posible que yo me graduara, ¿sí? Y por eso somos compañeros con alguien que es bastante más joven que yo, pero nos graduamos porque obviamente yo tuve que pues, ponerme al día, me cambió el pensum, yo viajaba mucho a temas médicos, etcétera, pero me gradué. Y mi primer trabajo, yo había trabajado pues por el tema del tratamiento, trabajé, pues tomaba trabajos
que no necesariamente llamo yo los primeros trabajos oficiales. Pero, por ejemplo, cosas que ustedes seguramente ni siquiera se alcanzan a imaginar. Uno de mis trabajos fue trabajar en un centro de cómputo, donde me acuerdo que había un Univac, era la máquina que teníamos, donde uno programaba de pie. Y la razón por la cual uno programaba de pie es porque era un ordenador que se programaba con cables. Todo lo hacía uno con cables. Uno tenía cajitas con cables de colores que dependiendo del color tenían un tamaño diferente. Entonces uno sabía que si tenía que programar algo estaba muy lejos, pues usaba el cable largo y si no el cortico. Y si uno se demoraba haciendo un listado, que lo único que hacía era leer unos datos, ordenarlos, hacer un sort, imprimir los subtotales y los totales, imprimir eso, yo me demoraba un mes programando eso. Y programaba uno de pie en un tablero pesadísimo, que después de programarlo con todos los cables, imagínense ustedes encontrar un error en una maraña de cables. Eso era complicado. Y uno después iba y lo ponía en un tablero muy pesado en la máquina y corría el proceso. Y obviamente clasifiqué tarjetas, trabajé con descarbonadoras de papel, o sea, uno tenía un listado con 3 copias y tenía que quitar ese papel carbón. Yo mismo cortaba las hojas, o sea, me tocaba sentarme y cortar las hojas, y después, cuando armaba un listado para una fábrica de inventario, por ejemplo, uno tenía que tejer en las hojas con un nylon para poder amarrar eso y quedar como un libro. Y esas vainas eran cosas que le enseñaron a uno muchas cosas. O sea, uno tenía que trabajar duro y muchas veces inclusive hacía de mensajero para llevar una cinta a un centro de cómputo para correr un proceso donde tenía un computador más grande y obviamente le caía mal al operador y entonces me daban el turno a las 11 de la noche para fregarme y me tocaba ir a las 11 de la noche porque no había de otra. Entonces esos trabajos fueron formativos. De hecho fui hasta mesero aquí en la universidad en un restaurante que se llamaba Pepe Candelas, no sé si existe, yo creo que eso ya no existe, pero fui mesero en Pepe Candelas. Entonces esas cosas ayudan muchísimo a formar el carácter y a uno a entender que las cosas no se las tiene que ganar trabajando, ¿sí? Y uno tiene que aprender de todas las experiencias que la vida le toma por delante. Entonces entré finalmente en mi primer trabajo formal y yo quería trabajar por varias razones. Primero yo estudié en un colegio de padres benedictinos americanos, entonces la formación era muy gringa. Y después, cuando me enfermé, realmente los gringos fueron los que me trataron. Y yo fui al centro médico de Houston y al hospital MD Anderson, y los médicos eran gringos. Entonces, muy gringo también esa experiencia. Y yo quería trabajar en empresas gringas. Entonces, una de las primeras cosas que me propuse es, yo quiero una empresa multinacional gringa. Y después dije, bueno, yo sé que mis primeros años de trabajo son para invertir. O sea, uno no puede... Y les cuento que eso lo vivo todos los días hoy en día en mi oficina. Nosotros entrevistamos mucha gente joven, contratamos mucha gente joven, y uno ve que llegan con esas actitudes, no sé cómo llamarlas porque no quiero sonar ofensivo, pero llegan con algo de arrogancia, si se quiere. Es decir, llegan diciendo, bueno, más o menos yo quiero ser gerente, me quiero ganar toda la plata del mundo y yo necesito tener 4 asistentes, ¿no? Entonces, más o menos la posición de muchos jóvenes que están graduando ahora. Y el mundo no es así, el mundo es diferente, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que invertir. Hay momentos en la vida donde uno tiene que saber que es el momento de invertir. Así como cuando me cambié de compañía y me pasé de HP, de Hewlett Packard, a Microsoft, sabiendo que estaba bajando responsabilidad y bajando el sueldo. De hecho, les voy a contar una anécdota. Yo ya me había presentado a la prensa como se llamaba el country manager de una división de HP que se llama PSGO, Personal Systems Group. Y cuando me pasé a Microsoft y HP quedaban en el mismo piso, con un pequeño detalle. HP quedaba en el 13 y Microsoft en el 7. Y el titular de prensa fue Jorge Silva, se bajó 5 pisos. Y tenía razón. Todo el veneno que tenía el titular era cierto. Bajé en responsabilidad, bajé en salario, bajé en compensación, pero era una apuesta. Yo estaba dispuesto a invertir en ese momento y no me salió mal, porque 9 años después ya era gerente andino. Y entonces resulta que yo después invertí en el 15º piso, ¿sí? Porque necesitamos un piso para los clientes y con un auditor y toda la cosa. Y al periodista lo sigo viendo. Y un día lo invité a un evento que tenemos en el piso 15. Y le dije, ¿se da cuenta? No me equivoqué. Ahora subí del 7º al 15. Y obviamente él se reía y reconocía que de verdad la apuesta había valido la pena. Entonces hay que hacer esas apuestas, hay que invertir. Entonces yo decidí invertir en algo, me fue a dar mucha experiencia y fue escoger una compañía de consultoría. En su momento se llamaba Arthur Andersen, ahora se llama Accenture. Y la verdad es que lo que yo quería era poder visitar diferentes clientes y diferentes problemas, ojalá a veces, y sucedía, a veces varios el mismo día. Yo podía ir en la mañana a Huevos Oro y ver un problema relacionado con todo el tema de la agroindustria muy complejo. A mediodía venir a la clínica Marley y hablar con el desafortunadamente ya fallecido doctor Cabrera temas de medicina y después por la tarde estar en Occidental hablando de petróleo. Porque había que invertir. Accenture no pagaba bien. Hoy en día tengo entendido que ha mejorado mucho, pero no pagaba muy bien. Pero no importa,
porque lo que yo estaba haciendo era adquiriendo experiencia, contactos, aprendiendo, y fuera de eso, ellos me daban mucha capacitación, porque en la consultoría el producto es uno. Lo que ellos venden es gente, lo que ellos venden es conocimiento. Entonces yo entré el primer día a una planta de producción y ellos tenían que asegurar que el producto era bueno, entonces pasé por un montón de capacitación y eso fue un retorno de inversión muy grande para mí. Entonces eso fue lo que yo hice. Y empecé ahí, pero para que ustedes vean cómo son las cosas, les voy a contar mi primera tarea en Accenture o Arthur Andersen. Llevaba como dos o tres días en la compañía. En esa época todavía estaban las impresoras de matriz de punto, ¿sí? Y que eran pues, con papel de formas continuas. Mi primera misión, porque nosotros imprimíamos nuestros reportes para los clientes que eran de una calidad extraordinaria, era cuidar impresoras toda una noche. O sea, tenían que quedarme solo en la oficina, cuidando varias impresoras, porque si se dejaban imprimiendo solas y se enredaba el papel, al otro día no iba a estar el informe. Entonces tenían que quedarme, y además eran en varios pisos, porque eran varias impresoras imprimiendo varias copias y no sé qué. Entonces, asegurándome que si se enredaba el papel, yo cambiaba, reiniciaba la impresión en el punto donde se había quedado y estaba listo el informe al otro día. Ese fue uno de mis grandes trabajos, toda una noche solo en la oficina, estudiando de un piso a otro, verificando que eso estuviera bien. Y no importa, hay veces que ese tipo de cosas toca hacerlas. Y realmente una de las mejores experiencias de mi vida, muy formativas, fue Accenture. Muy rápidamente fui subiendo, me volví el experto en metodología y ya hasta los gerentes me consultaban temas de metodología de desarrollo de sistemas de información, porque yo era el que me devoraba los recursos que estaban al alcance, ¿no? O sea, había libros para estudiar cursos, la gente a veces los veía como un requisito harto que tenía que hacer en el proceso de seguir avanzando en la compañía. Para mí era un placer, yo los leía todos. Y me volví el experto en metodología y fui subiendo. Y ahí duré más o menos unos 4 o 5 años viendo problemas de todo tipo totalmente diferentes. Básicamente, no me pagaban bien, pero estaba teniendo una cantidad de experiencias en clientes importantísimas y adquiriendo experiencia y contactos. De ahí, por razones básicamente de balance de vida, porque pues ahí llegó el momento en donde pues ya me había casado y mi señora quedó esperando, entonces ya no podía seguir montando un avión, y ahí fue cuando pasé a Pisano S.A., que fue cuando pues, me fui a un cliente de Accenture. Yo había sido consultor de Pisano y eso me daba las relaciones y entré y trabajé en Pisano, y después de Pisano pues empezó mi carrera, digamos, más técnica. Pisano S.A. trabajé como gerente de sistemas del grupo Pisano varios años, y de ahí salté directamente a Compaq. Me tocó todo el proceso de Compaq, en donde pues fue una experiencia muy, muy agradable, una compañía de la que quiero muchísimo, la llevo mucho en el corazón, porque yo era el empleado número 11. Realmente Compaq estaba entrando al país. Entonces me tocó todo el proceso de posicionar a Compaq, empezar a generar las campañas de mercadeo para posicionar, no sé, algunos de ustedes, todos son muy jóvenes, no creo que se acuerden ninguno de eso, pero de pronto algunos se acuerdan del Compaq Presario, que era un computador espectacular, que hicimos unas campañas buenísimas y logramos tener la participación más grande de mercado en el mundo. En Compaq tenía en Colombia la participación más grande de mercado en el mundo. De hecho, en esa época el presidente era un señor que se llama Ecker Pfeiffer, y ese señor estaba abriendo la subsidiaria de China y le preguntaron cuál cree usted que va a ser su participación de mercado aquí en China. Y él dijo, pues, si en Colombia ha logrado, tenemos como 35, pues, ojo, ¿no? China, 1% de participación de mercado, es toda la participación de mercado. Y el señor dijo, si en Colombia tengo 35, o sea, él tenía en su top of mind a Colombia, porque tenemos la mayor participación de mercado, dijo, bueno, pues aquí 5 o 6% me parece razonable, pero en China, hablando de Colombia, gracias al trabajo que hemos hecho acá. Y éramos un grupo muy pequeño, yo fui el empleado número 11 y obviamente fuimos creciendo bastante, y ahí tuve muchas experiencias en distintas áreas. De hecho, yo había estado casi todo el tiempo en el tema de sistemas de información y en el tema de tecnología, pero era ingeniero industrial y había hecho un máster en administración de empresas y electivos en administración de empresas, porque ese tema me gustaba mucho y me daba miedo encasillarme en el tema de quedarme como gerente de sistemas o de tecnología. Pero yo quería otra cosa. Yo sí creo que, así como consultor, para mí fue muy importante tener esas experiencias y ver todas las áreas, todas las problemáticas, distintas industrias y demás. Ser gerente de sistemas también me aportó muchísimo. ¿Por qué? Porque como gerente de sistemas yo terminaba sabiendo más de las distintas áreas que los mismos dueños de las áreas. Porque yo, para sistematizar eso, resolver el problema con sistemas de información, tenía que conocerlo más a fondo que ellos mismos. Terminaba conociendo mejor las reglas de negocio, conociendo qué hacer mejor que todos ellos. Entonces, eso me sirvió muchísimo, pero no me quería quedar encasillado. Y estaba con ese problema. Yo a Compaq entré como gerente técnico. De hecho, monté el tema de garantías, porque cuando yo entré todavía se procesaban en Estados Unidos, y una garantía de un computador Presario
para la casa se podía demorar 1 o 2 meses y eso obviamente a los clientes no les parecía, con toda la razón, entonces había que montar una estrategia local de garantías y yo empecé haciendo eso, pero era muy técnico, capacitando técnicamente los canales de distribución y manejando los temas de garantías, etc. Y ahí entonces, pues quise salir de esa trampa en la que estaba y me ofrecieron una posición en mercadeo, radicalmente diferente a todo lo que yo había hecho, radicalmente. ¿Sí? Yo pues todo lo que había hecho era sistemas de información, computadores, área técnica, etc. Y inmediatamente, listo, esto es. ¿Por qué? Porque uno se tiene que reinventar todo el tiempo. Ustedes tienen 2 responsabilidades, en mi opinión, muy importantes, las tenemos todos. La primera es que tienen que ser empleables de por vida. ¿Sí? Por más cosas que hagamos con los sistemas de pensión, todos sabemos que la responsabilidad de nuestras propias vidas es nuestra y garantizarnos un futuro y una estabilidad. Si a eso le sumamos que la expectativa de vida crece y crece, pues entonces ustedes ya no van a vivir como hace unos años, 60 o 70 años, van a vivir 80 y pronto 90. Entonces tienen que ser pues, útiles y empleables por muchos años más. Entonces tienen que ser empleables por mucho tiempo, de por vida. Entre otras cosas, porque si uno deja de estar activo y de ser útil, pues ahí hasta ahí llego. Y la otra es reinventarse. Tiene que estarse reinventando todo el tiempo. Que un poco para eso es que yo uso los hobbies. O sea, uno de mis hobbies es la astronomía y me dedico intensamente a la astronomía 2 o 3 años y aprendo un montón de cosas, conozco un montón de gente y después hago un switch y abro la fotografía. Y además me propongo siempre llegar a unos niveles de excelencia importantes en lo que hago. Entonces, yo empiezo de no tener ni idea de fotografía hasta que realmente estoy haciendo las cosas bien, he aprendido un montón y llego a un nivel donde de pronto quiero explorar por otra cosa. Y lo mismo con el trabajo. Yo me quería mover al tema de mercadeo, nunca lo había hecho. Afortunadamente me fue muy bien y de ahí me metí al área comercial, porque de mercadeo es muy fácil pasar al área comercial de ventas, cosa que yo no había hecho. Pues había vendido proyectos cuando era consultor, pero no era exactamente lo mismo. Entonces me metí al área comercial y empecé a avanzar en el tema de gerencia. Y entonces por eso descubrí, y ya casi voy tratando de cerrar para que tenga la oportunidad de algunas preguntas, descubrí que yo era muy bueno en el tema de desarrollar gente. Cuando les dije a ustedes que yo creía que era exitoso, de verdad lo creo porque tengo la evidencia dura, data que les puedo mostrar. Mire, yo me he propuesto estas cosas en la vida y he logrado el 90%. Pero además hay otra razón por la cual yo he sido exitoso, que sería, yo les diría, plan de vida es una, y la otra es lo que les voy a contar ahora. Yo he sido exitoso por la gente que me ha rodeado. Uno a veces se cree muy machito que puede la vida solo, ¿sí? Y que uno está dotado de unas grandes capacidades, y yo me las sé todas, y yo puedo solo. Uno descubre muy rápidamente en la vida que solo no hay nada. No hay nada más importante que el relacionamiento, el trato con las personas, lo que los gringos llaman el networking. Eso es fundamental, eso es la clave del éxito. Pero yo tiene que propiciar este tipo de relaciones que sean gana-gana y tienen que ser sinceras y auténticas. No hay nada más fácil de detectar cuando alguien está fingiendo o está no está siendo auténtico cuando está creando una relación de estas gana-gana. O sea, uno tiene que de verdad sentir lo que él va a hacer y comprometerse con esta relación y asegurar además que es gana-gana. Obviamente es para que me ayuden, pero yo también puedo ayudar. Entonces, lo que les iba a contar con respecto a eso es que descubrí que el tema de gente a mí me iba bastante bien, porque tenía una preocupación auténtica, sincera, porque a los demás les fuera bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted quiere que a los demás le vaya bien? Pues la gente le quiere a uno devolver el favor. Cuando la gente ve que uno de verdad, de manera auténtica, sincera, se preocupa para que a la gente le vaya bien y lo apoya y ayuda para que brille y tenga visibilidad y para que se desarrolle, la gente lo cuida a uno. Y yo les diría que un porcentaje muy importante de lo que me ha pasado a mí en la vida es porque la gente me cuida. La gente que me rodea. Yo recibo tarjetas todos los diciembres de una persona que trabajó conmigo cuando estaba en Accenture hace muchos años, y no puedo decir cuántos. Y todos los diciembre, no importa que yo me cambie de casa, me llega la tarjeta. Me cuenta de su familia, viene la foto de él con sus hijos, dándome las gracias por lo que vivimos juntos y lo que lo impactó a él en su vida, el trabajo que hicimos juntos. Entonces, desde ese momento empecé a trabajar mucho el tema de desarrollar gente y de hecho me certifiqué como coach personal y de vida pues, para asegurarme que también tenía algo de competencias un poquito más estructuradas y formales en el tema. Y es una de las cosas que más he hecho, es decir, formar equipos, asegurarme que están creciendo, que están desarrollados. Uno rápidamente en la vida, yo creo que la madurez no es otra cosa que conocerse más a sí mismo. Eso no es madurez. Yo creo que la sabiduría uno la busca fuera y está por dentro. En la medida en que uno se conozca más, conozca sus fortalezas, sus debilidades y se acepte a sí mismo como es, eso es madurez. ¿Sí? Y entonces uno va aprendiendo eso y entonces uno también va aprendiendo que lo importante no es brillar uno. Obviamente en una etapa de la vida y de la carrera donde es importante tener mucha visibilidad, pero con el tiempo se va dando cuenta que si uno hace que los demás brillen, al final a uno le va todavía mejor.
Entonces uno va aprendiendo eso y así es como hemos llegado hasta donde estamos ahora. Y bueno, finalmente estuve en Compaq, pasé a Nobel, el lado oscuro, pero había que aprender del enemigo. Y de ahí volví a Compaq, otra vez. Compaq me pidió que volviera, me llevaron a Argentina, porque pues, les ayudaron un tema en el que nos había ido muy bien en Colombia y quería que lo hicieran en Argentina, vivía ya unos años. Y después regresé y sucedió lo que les conté a ustedes de que me llama Microsoft, me vinculé a Microsoft hace 11 años. Hace alrededor de 7 me nombraron gerente andino, manejaba Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, y desde el primer día me dijeron su misión es romper la región andina, porque estábamos viendo para dónde iba Colombia. O sea, realmente el potencial de Colombia se veía que realmente iba a tener unos años muy importantes de crecimiento, de éxito, etcétera, que había una oportunidad gigantesca, que el tema del conflicto y el tema de la guerrilla y todo eso nos había frenado en nuestro potencial muchísimo, y que si esos temas mejoraban nos íbamos a disparar. Entonces lo que quería la corporación es rompamos la región andina y profundicemos en Colombia y graduémosla como subsidiaria. Y bueno, eso fue lo que me tocó hacer el primer año, y después decidí quedarme como gerente de la subsidiaria en Colombia. Y afortunadamente hemos tenido 6 años muy exitosos. El negocio se ha multiplicado por 5 en los últimos 5 o 6 años, por 5. Hemos ganado el premio de la mejor sociedad en el mundo. Tenemos el mejor, nosotros lo llamamos, perdón por el inglés, tenemos el mejor market share dashboard del mundo. O sea, somos la subsidiaria del mundo que más rápidamente crece en market share. Nos hemos ganado el premio del mejor scorecard del mundo. En este momento estamos como de quintos en el mundo en el mejor scorecard y estamos de primeros en un clúster de subsidiarias de países emergentes. Entonces, lo que ustedes ven es que los colombianos sí podemos, hemos tenido muchísimo éxito y visibilidad y vamos muy bien. Probablemente el año fiscal de Microsoft termina en el mes de junio y muy probablemente vamos a ganar por segunda vez el premio de la mejor sociedad en el mundo. Y eso es por el trabajo que hacen esos colombianos que tengo yo bajo mi responsabilidad. Entonces, somos reconocidos como, y exportamos mucho talento. Yo he exportado al mundo de Microsoft más de 35 o 40 personas, siendo nosotros una compañía chiquita en términos de gente, porque no tenemos 250 empleados, y he exportado 35 en 6 años. Tengo gente en Dubái, tengo gente en Redmond, tengo gente en la Florida, tengo gente en Canadá, tengo gente en Francia, colombianos que han trabajado con nosotros en Colombia y se han ido. Entonces, bueno, eso es un poquito mi historia. Yo sí quisiera, siento mucho de la presentación, pero bueno, creo que pudimos hacerles la presentación. No sé qué pasó en el USB que me entregaron corriendo después cuando yo venía para acá. No tuve tiempo de revisarlo y algo pasó ahí. Pero creo que hemos podido contarles un poquito mi historia. Y si yo tuviera que resumir rápidamente 2 o 3 mensajes para que ustedes se lleven y después abrimos si hay algunas preguntas. El primero es, de verdad, yo les quiero mostrar un poco pues, el tema de mi plan de vida, pero la presentación no soy yo, pero tengan un plan de vida. Yo sé que hay versiones de plan de vida que uno puede tener en la cabeza, porque todos ustedes son muy inteligentes, si no, no estarían acá en esta universidad y haciendo lo que están haciendo y tienen una proyección muy grande en sus vidas. Pero uno tiene que concretar eso y ponerlo de una forma que uno la pueda manejar, evaluar cuál es el progreso y sobre todo orientar lo que uno hace a la acción para lograr eso. Entonces mi primera recomendación es tengan un plan de vida, escriban. Yo creo, y en el mundo digital les digo, o sea, miren, el presidente Macron está diciendo que escriban en papel algo, porque suena raro, pero así es decir, en el mundo digital hay veces que escribir en un papel ayuda mucho, para poderlo uno ver ahí, tengan un plan de vida. La segunda cosa es, ojo con, permítame llamarlo arrogancia, yo sé que el sentido estricto no es arrogancia, pero tengan humildad. O sea, una de las cosas, si ustedes me preguntan qué característica usted quisiera resaltar de lo que usted ha construido para usted, yo diría la humildad, de verdad, se lo digo sinceramente. Ustedes no se imaginan lo importante que es tener humildad, desde todo punto de vista, porque cuando uno pierde la humildad, deja de aprender, deja de sorprenderse, deja de apreciar a los demás. Y ya les dije que uno sin los demás no puede vivir. Entonces, si uno no es humilde y no deja hablar al otro, y no lo escucha, y no aprende de él, y no respeta lo que está diciendo, pues uno está muerto. O sea, en el proceso de crecimiento como profesional y como persona, está estancado. ¿No? Necesita humildad. Entonces, tienen que tener un plan de vida, tienen que ser humildes, tienen que invertir, y tienen que ser aterrizados en el sentido de que no pueden esperar que ustedes lleguen a un trabajo después de graduados de la universidad. Yo sé que la Universidad de los Andes es probablemente la mejor universidad del país. Yo sé que la carrera de ingeniería da una estructura mental de pensamiento y de formación increíble, pero eso no les da derecho automáticamente a tenerlas todas ganadas. Si yo les contara a ustedes las cosas que yo tuve que hacer. Yo pasaba en Accenture, fácilmente les voy a contar, bueno, aquí hay un señor que puede respaldar un poco mi historia, haciendo un trabajo de consultoría en una planta de cemento, que quedaba, de hecho todavía hay una nueva versión de esa planta hoy en día mucho más moderna, pero que quedaba en Buenos Aires, cerca de Ibagué. El gerente que en esa época me ponía las reuniones a las 4:30 de la mañana,
Ahí era cuando yo iba, tenía que reportarle cómo iba el proyecto. 4:30 de la mañana. Y por lo menos 2 o 3 veces en la noche, en la semana, pasábamos la noche derecho, sin dormir, trabajando toda la noche, 2 o 3 veces a la semana. Y vivíamos en un hotel que nos pagaba esta compañía porque había peleado por el mejor hotel que había en Ibagué, un hotel que era un desastre. O sea, se llamaba Nelson Sim y era un desastre. Entonces, son sacrificios que uno tiene que hacer porque todo eso es formativo, porque uno está aprendiendo. Entonces, último consejo es, de nuevo, plan de vida, mucha humildad y por favor, inviertan. Reinvéntense cada vez que puedan, reinvéntense y no se les olvide que tienen que garantizar que van a ser empleables de por vida. Y con eso los cierro y si hay alguna pregunta, creo que estaría cumpliendo con el tiempo que nos tienen asignados. Entonces, pues vamos a abrir a preguntas. Y mañana entonces les mando la hoja de vida a mi asistente porque esa presentación ha debido funcionar. No, mentiras. No sé si hay preguntas o comentarios. Se vale cualquier tema. Se vale una pregunta, se vale hablar bien de Microsoft, se vale hablar no tan bien de Microsoft. Sí, ahí hay una pregunta. Sí, muy buena pregunta. Muy buena. Y le voy a confesar una cosa. Y me da pie a un tema que es importante que lo hablemos claramente. La pregunta, sí, repito la pregunta. La pregunta fue, ¿alguna vez en la vida se le ocurrió a usted tener su propia empresa? Definitivamente sí, siempre fue una aspiración. De hecho, le voy a contar una anécdota. Con unos amigos de la universidad montamos una compañía antes de que Microsoft sonara o hiciera el mundo que se llama Microsoft. O sea que si hubiera mantenido esa compañía, Microsoft hubiera tenido que pagar un montón por el nombre en Colombia. Se llamaba Microsoft porque yo tenía un Radio Shack 380 modelo 1 y con unos amigos dábamos soluciones empresariales, imagínense el tamaño de esas soluciones empresariales con un Radio Shack 380, pero entonces se llamaba Microsoft, solucionábamos problemas por un microcomputador. Y de verdad logramos vender cosas. Yo le hacía, procesaba listados a agentes de seguros para Seguros Bolívar. Imagínense, yo le proveía listados de información a Seguros Bolívar. Pero la verdad es que, si usted me pregunta, pues eso murió después de un tiempo. No fui exitoso en eso. Y es una frustración que yo tengo. Me hubiera gustado hacerlo, de verdad. Y ahí voy a decir 2 cosas. La primera es que, como yo soy tan estructurado, casi neurótico con plan de vida, mi retiro está calculado. Y mi retiro tiene, por razones que serían para otra conversación, 7 negocios planteados. Y yo vengo trabajando en esos 7 negocios, de los cuales ya puedo decir que tengo 3 o 4. Me faltan 3, cuando los haga me retiro. ¿Sí? Pero porque esta es mi frustración. Yo siempre he querido, y entre esos 7 le garantizo que va a haber algo que sea para devolverle a la sociedad y devolverle al país. O sea, con seguridad va a haber una fundación, algo que dedique mucho tiempo, pero van a ser 7. Pero lo que yo iba a decir con respecto a su pregunta, que es muy buena, es, y fíjese que voy a ser muy abierto y lo voy a confesar acá. ¿Sabe por qué no lo hice? Por miedo. Porque todos nosotros estamos llenos de miedos. Es una cantidad de temores, una cantidad de vainas que de alguna manera nos frenan, nos bloquean. Entonces, mi invitación es que no tiene nada malo tener miedo y lo vamos a tener siempre. Como seres humanos siempre vamos a tener miedos. A mí todavía me da miedo hablar con Bill Gates. O sea, yo me muero del susto cuando me toca hablar con Bill Gates porque tú las cosas diré, el tipo, yo digo así porque es estupidez y me pongo la vergüenza. Pero el tipo es brillante. Entonces uno va temblando del susto y empiezo a planear las preguntas y los comentarios horas y horas y horas antes para no decir estupideces. El miedo es normal, es un mecanismo de defensa, pero no nos podemos dejar vencer por eso. O sea, hay un gremlin dentro de la cabeza, que ustedes son muy jóvenes, de pronto no saben ni qué quiere decir gremlin, pero uno tiene un animalito ahí que le habla en la cabeza a uno, que es un mecanismo de defensa que totalmente, casi siempre está tratando de detenerlo, de que uno avance y haga cosas. Uno tiene que domar, controlar a ese señor, decirle gracias, entiendo sus buenas intenciones, pero yo sí puedo. Y le confieso abiertamente, me arrepiento de no haber tenido un poquito más de valor y haber hecho este experimento en un momento donde me lo hubiera, porque recuerden que le hablé de invertir. Hoy en día tengo muchas responsabilidades personales y familiares, hoy no lo podría hacer. Tengo 2 estudiantes en la Universidad de los Andes y eso es una inversión grande. Y todavía faltan bastantes semestres que tengo que pagar. Entonces no me puedo arriesgar. Ustedes sí se pueden arriesgar. Y ustedes pueden empezar con empresas unipersonales y hay muchas, o sea, la tecnología nos habilita para eso. Nosotros estamos viendo en Microsoft personas que están desarrollando aplicaciones para Windows 8 y para celular Windows 8 y realmente son personas que estoy seguro que van a ser muy exitosas. Y nosotros lo estamos apoyando, el Ministerio de las TIC nos está apoyando. Entonces hay muchas formas de crear y hacer empresa hoy en día, que es mucho más fácil de lo que me hubiera tocado a mí probablemente. Pero es una de las frustraciones que tengo. Muy buena pregunta, mil gracias. La pregunta que están haciendo aquí adelante es, ¿cuál es la clave para ser exitoso creando una nueva empresa, siendo un microempresario, un emprendedor? Si bien yo hice varios intentos y no fui exitoso porque nunca llegué al punto donde tomé la decisión de dedicarme el 100% a mi proyecto, sino yo decía de ladito, porque me moría del susto de soltar lo que tenía, la seguridad del cheque al final del mes,
yo entonces de los laditos, y pues así no funciona. Uno tiene que tener, por eso digo que una de las cosas que yo recomendaría es convicción. O sea, uno tiene que convencerse, tiene que estar absolutamente convencido. Y lo otro, yo no soy esotérico, y esto puede sonar esotérico, pero créanme, funciona. Tiene que visualizar el destino. Tiene que ser capaz de imaginarse a dónde va a llegar. Tiene que ver la empresa exitosa, con más empleados, con clientes importantes. Tiene que verla. Entre otras cosas, porque a compañeros de aventura usted se tiene que transmitir como líder y tiene que tenerlo muy claro. Es decir, sí, hoy estamos fregados, tenemos que hacer todo, no tenemos plata, pero miren para dónde vamos, ¿no? Entonces, lo primero, convicción. Lo segundo, la capacidad de visualizar cuál es el éxito que está persiguiendo. Y la tercera, persistencia. O sea, yo les estaba contando que es un programa que los primeros 2 años para una microempresa del uso del software de Microsoft es gratis. Y la razón es porque pues, si no, la mortandad de empresas que han con los 2 años es gigantesca. Tiene que superar los 2 primeros años. Yo finalmente monté una microempresa con mi hermano. Yo pues, la monté, invertí, le ayudé en la parte de tecnología, pero no la manejé yo ni me sabía lo que estaba haciendo para trabajarla. Y fue muy exitosa, muy exitosa. Y ganamos muy buena plata. Es decir, por decirles, se lo voy a poner de esta manera. Nosotros facturábamos más que un canal de Microsoft, o un canal que vende software. Y la empresa era totalmente virtual, físicamente no existía. La cadena de valor se armaba o se desarmaba dependiendo si había cliente o no. Por lo tanto, los costos operativos si no había cliente eran bajísimos. Y facturamos bastante bien. Entonces, pues, que se puede, sí se puede. Pero los primeros 2 años y medio, son durísimos. Entonces, persistencia, convicción y la capacidad de visualizar el lugar a donde se quiere llegar. Eso es lo que y buenos socios. Uno nunca puede solo. Créanme, eso tienen que aprenderlo. Y no es fácil, porque escoger un socio es una de las cosas más difíciles que hay. Pero uno solo no puede. No, yo no conozco, y llevo muchos años trabajando, no conozco la primera persona que uno diga, este señor tiene todas las capacidades, tiene para ser exitoso. No, ni siquiera yo. ¿Usted sabe cuál es el éxito del gerente general de Microsoft o de cualquier empresa? Ser capaz de tener un equipo que lo complemente y que se complemente entre sí y articularlo y poner una visión. Eso es todo el secreto. Y hay gente que es muy cerebro derecho, o sea, muy creativa, muy de ingenio, y otros son muy izquierdos, muy racionales, muy numéricos, etc. Y uno tiene que tener los dos. Y hoy en día, cuando decía a ustedes que madurez es conocerse a sí mismo, obviamente no voy a ser tan bobo de darles esa información a ustedes aquí, se quedan amargados, pero eso lo voy a dar, pero yo sé exactamente cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, y de mis debilidades yo sé cuáles puedo luchar y cambiar. Pero hay otras que nunca voy a lograr cambiar, son parte de mi DNA y no voy a perder recursos, ni energía, ni tiempo en tratar de mejorarlas. ¿Qué hago? Me consigo un miembro de mi equipo que sea muy bueno en eso, en lo que yo soy tan malo, y listo. Entonces el tema de las relaciones humanas, el tema de saber escoger los socios, el tema de armar equipos, eso es fundamental. Y eso es lo que le va a garantizar el éxito cuando se tenga su propio proyecto. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? Parece que no. O tienen sueño, hambre, o todo quedó muy claro. Sí. Gracias. Usted hablaba que tenía muchas pasiones y que compartía mucho tiempo en sus hobbies. Yo me pregunto cómo hace usted, digamos, para encontrar una cosa nueva cada vez que se vuelve excelente en una. O sea, sí. Bueno, pues muy buena pregunta también, porque de verdad sí, yo creo que, ¿por qué se mueve el ser humano? Uno se mueve por una de 3 cosas. Uno se mueve por miedo, uno muchas veces les pasa por miedo. Y pregúntense ustedes cuántas de las cosas que ustedes hacen todos los días las hacen por miedo. ¿Sí? La otra cosa que lo mueve a uno es el momento. Es decir, es algo que he hecho toda la vida, lo sigo haciendo. Es decir, la costumbre, el día a día, el momento que lleva a uno haciendo algo. Y la tercera, que debe ser la correcta y la debe ser la de siempre, es la pasión. Y uno siempre busca moverse por eso. Uno nunca debe dejarse mover por miedo o por simplemente por el momentum que lleva haciendo las cosas. Tiene que moverse por pasión. Entonces yo busco cosas que me apasionan. Y afortunadamente encuentro muchas. Algunas son por accidente, le confieso, algunas son por accidente. Por ejemplo, yo terminé la astronomía por accidente. Un amigo me echó el cuento, empezamos a mirar, me mostró los telescopios y dije, oye, está chévere. Me mostró una de las cosas que más a mí, ver a Saturno con mis propios ojos, con mi propio telescopio, no en una foto, no, yo ver a Saturno, o ver las lunas de Júpiter, o esas vainas, es lo máximo, ¿saben? Es decir, poder ver uno la sombra de una luna en la superficie de Marte, por ejemplo. Eso es espectacular, eso es una vaina espectacular. Entonces, por accidente algunas. Y otras porque yo leo y investigo mucho.
O sea, acuérdense que una responsabilidad uno tiene dos responsabilidades: ser empleable de por vida y tiene que estarse reinventando. Si uno no lee, la cosa es complicada. Yo tengo que leer, y cuando digo leer no me refiero a conectarse a internet, ¿no? Que es un poco lo que pasa ahora. Es decir, uno de mis directores que me reporta a mí un día, afortunadamente ya cambió, pero estamos hablando de la situación económica del país, y yo le dije, ¿leyó el portafolio o leyó tal cosa? No, yo no leo periódicos. ¿Cómo así que no leo periódicos? Usted es director de esta compañía y no lee un periódico. Y dice, no, yo entro a internet. Bueno, así lo mato, más o menos, ¿no? Obviamente en internet uno consigue la información que quiera, pero casi siempre es una cultura de titulares y de estar informado y de inmediatez, ¿sí? Que desafortunadamente las nuevas generaciones están adoptando mucho, pero la profundidad y el análisis no se lo da. Entonces uno tiene que estar enterado, pero de verdad. Es decir, no es que vi el titular en eltiempo.com y ya. Entonces, en ese proceso de asegurarme que estoy informado, yo antes de salir de mi casa me he leído 2 periódicos, y en el almuerzo me leo el tercero. Entonces, empezando por ahí, entonces hay cosas que a usted le llama la atención, entonces usted hace, ahí sí va a internet, investiga un poco más, etc. Entonces, mucho leyendo, muchas por accidente, y ahí van saliendo. Es decir, y una reemplaza a la otra. Es decir, tengo que reconocer que por tiempo y por balance de trabajo es imposible tenerlas todas a tiempo. Entonces, lo de la astronomía tuvo una etapa impresionante, y después la fotografía lo fui opacando, y ahora en este momento estoy haciendo mucha fotografía. Pero esas cosas van apareciendo. Se lo voy a contestar de la siguiente manera: es una actitud. Es una actitud de querer aprender, de dejarse sorprender, de querer conocer gente. Es una actitud. Y si usted la tiene, va a encontrar pasiones toda la vida. ¿Okay? Creo que me va a tocar ir cerrando, si no me van a sacar de aquí a... bueno, ¿ya hay otra? ¿Acá o allá? Ok, adelante. Sabiendo pues el cargo que usted desempeña, me gustaría saber usted cómo hace para controlar el tiempo, para atender tantas actividades, y cómo hace para ser eficiente, hacer las actividades rápido y hacerlas de una buena manera. Yo le voy a contestar eso de 2 maneras. Primero, uno ya no, en este mundo, ya no administra tiempo, administra energía, que es diferente. Porque desafortunadamente usted sobre el tiempo no tiene tanto control, usted tiene tantas horas al día y no hay más, ¿sí? Obviamente las tiene que administrar eficientemente, sí, pero lo que realmente depende de usted es su energía, y que es lo más importante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted tiene que cuidar su salud, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que alimentarse bien, usted tiene que estar hidratado. O sea, yo tengo varios libros que sigo al respecto, y por ejemplo, y funciona, créanme, usted se tiene que poner de pie, pero seguro, cada hora y media, y usted tiene que dar una vuelta. Eso tiene 2 impactos. Yo me pongo de pie cada hora y media y tiene 2 impactos. Obviamente estiro las piernas, camino un poquito, etc. Pero además hago lo que los gringos llaman managing by wandering around, gerenciar, pues dando vueltas por la oficina. Me entero de cosas que de otra forma no me enteraría nunca, porque estoy disponible para que vaya el corredor y me cuenta algo. Entonces, mi mensaje ahí es 2 cosas. El primero, tiene que administrar energía, no tiempo. Usted tiene que asegurar que tiene la energía para hacer todo lo que tiene que lograr, ¿sí? Y lo segundo es, la gente, usted lo acaba de decir, me meto rápido a hacer una tarea que es urgente y salgo de eso rapidito. No. El mejor retorno de inversión que hay, esos 40, 30 minutos que usted dedica al principio de la mañana a planificar. Y no acepte nada distinto de planificar. Esto es lo que voy a hacer. Y yo lo que tengo es que anoto siempre las 3 condiciones de un buen día. Entonces todos los días yo digo, este día hoy será bueno si yo logro estas 3 cosas. Porque obviamente yo tengo muchas distracciones por situaciones que se presentan, urgencias, temas de que alguien me interrumpe por un problema que tiene, etc. Entonces yo en la mañana digo, hoy será un buen día si hago estas 3 cosas. Y me concentro en lograr que eso salga. Y al final, antes de irme, digo, fue un buen día, sí o no. Y yo voy a saber si lo hice o no. Entonces, un poco de planeación, siempre. Yo hago un poco de planeación todas las mañanas y una planeación semanal, para asegurarme que estoy cumpliendo con las cosas que tengo que hacer. Entonces, un poquito de planeación, y el retorno de inversión de eso es gigantesco. La segundo, administra energía y no tiempo, ¿sí? Y lo tercero, le diría que bueno, lo voy a dejar con eso, ¿sí? Administra energía y haga planeación. Es que si no nos metemos en un tema que puede ser mucho más largo, ¿sí? Pero eso es clave para... Y tenga balance de vida al trabajo. Es decir, literalmente la gente mía sabe que todos los desayunos son de ellos. A mí no me importa madrugar. Yo puedo empezar una cita de trabajo cualquier día o los 5 días de la semana a las 7 de la mañana, no tengo problema. Entonces todos los desayunos son de la compañía. La mayoría de los almuerzos, eso quiere decir que a la semana 3 de los 5 almuerzos son de ellos. Con ellos lo que quieran. Pero ninguna comida. Porque yo me voy a sentarme a comer con mi familia, a compartir un momento de calidad con ellos, y yo salgo de la oficina por tarde a las 6:30. Y eso es una ley. Entonces ya la gente sabe que yo después de las 6, 6:30 me fui. Y lo vuelvo disciplina. Entonces ya uno se organiza,
Hay que tener principios y cumplirlos. Bueno, gracias. Una pregunta, cuando usted dice que hay que ser como empleable toda la vida, digamos que no está un poquito en contraposición de como traten de lanzarse a innovar y hacer como su propia empresa o como qué quiere decir con eso? Error mío suyo. Es un error de cómo transmitir el mensaje. Lo que quiero decir es, debería decir, porque cuando digo empleable, eso incluye su propia empresa. Lo que quiero decir es que usted tiene que ser útil durante mucho tiempo y capaz de, o sea, usted, el recurso que usted tiene es usted mismo, y usted tiene que administrar ese recurso. Y ese recurso lo tiene que producir usted hoy en día por mucho más tiempo. O sea, teniendo en cuenta la expectativa de vida, el soporte que le puedan dar los planes de jubilación y pensión que tenemos, etc. Y ya sabemos que actualmente eso nunca va a ser la solución. O sea, es más, hay cálculos hechos de que si personas como usted, de la edad que tienen, empiezan a ahorrar con seriedad y disciplina hoy en día, no tenían problemas nunca al final de su vida. Pero nadie empieza. O sea, consejo, hagan, ustedes que son ingenieros, hagan cuentas de qué pasaría si empezaran a ahorrar ahora. Pero lo que quería decir es que yo voy a ser útil y voy a ser capaz de sostenerme y voy a ser capaz de alimentarme por mucho tiempo. Empleable quiere decir incluyendo mi propia empresa. Sí. Has hablado mucho con el tiempo que le dedicas al trabajo y pues que es muy exitoso laboralmente, pero pues hay otros sectores de la vida como la familia, no sé, cómo distribuirías, cómo logras balancear. Sí, mira, definitivamente para mí, si quieres inclusive de verdad luego me puedo compartir porque yo soy muy abierto, pero mi misión, que además me tomó mucho tiempo, Mauricio, uno empieza a escribir la misión y la misión va cambiando a medida que uno va madurando y creciendo, etc. Pero hoy en día si yo fuera a cambiarle una letra a mi misión no podría, porque la misión me representa tanto a mí que si le cambio una letra ya no soy yo. ¿Sí? Entonces, y en esa misión, lo primero que menciona es mi familia. ¿Sí? Entonces, en teoría, si eso es lo más importante y habla, literalmente estoy de alguna manera, hay una alineación muy grande con la misión de Microsoft. La misión de Microsoft es que las personas y las organizaciones en el mundo alcancen su máximo potencial mediante el uso de la tecnología. Y la mía personal es parecida, y esto era desde antes de Microsoft, es básicamente lograr que lo que llamo mi familia íntima, o sea, mi señora, mis 2 hijas y yo, alcanzamos nuestro máximo potencial. En esencia hay más cosas, pero es decir, ser feliz y devolver el privilegio de ser feliz a los demás, hay una serie de cosas. Entonces, eso está desde la misión. Entonces, y para mí, mi misión y mis valores son mis criterios de decisión. Estoy seguro que todos ustedes han tomado evaluación de proyectos y análisis de decisiones de inversión y otras cosas. Para mí es muy fácil, porque esos criterios ya están definidos. Cuando yo tengo que tomar una decisión, miro los valores y miro mi misión, y esos son mis criterios de decisión. Entonces yo tengo una gran disciplina en eso, es decir, a mí me reconocen en todos los sitios donde he trabajado en ser muy disciplinado en eso. Por eso te digo, yo tengo un almuerzo a las 6:30 me voy. Y eso funciona. También es cierto que las familias son como seres vivos y evolucionan y tienen etapas y tienen fases. Es muy distinto a la fase en que mis hijas eran chiquitas y requerían muchísima atención y además disfrutar esos momentos que pasan muy rápido y uno no se da cuenta de eso. A hoy en día que tiene una vida y que tiene la universidad y que tiene sus amigos, etc. Y uno va evolucionando con eso. Entonces, y uno va haciendo sacrificios dependiendo de la etapa en la que la familia se encuentra. Hoy en día, por ejemplo, que mis hijas ya son grandes, son estudiantes de la Universidad de los Andes y tienen su propia vida y hacen sus propios planes y todo, a mí me queda, los momentos que tengo con ellas son de muchísima calidad. Y por eso voy como todos los días en la casa con ellas. Pero ellos son ya muy independientes y cada vez los momentos son menos, pero de mayor calidad. Entonces me empieza a quedar mucho tiempo o para el trabajo o para redescubrir la relación con mi señora. O sea, nosotros hemos encontrado afortunadamente muy jóvenes que mi señora y yo estamos viviendo una etapa espectacular de la vida, porque de alguna manera ya nuestras hijas son mucho más independientes y ella y yo ya tenemos tiempo para ser un poquito más egoístas y pensar en nosotros. El problema que tenemos los papás es que le entregamos la vida a los hijos y a veces cuando los hijos salen adelante se nos olvida que también había otras cosas, que también estamos nosotros. Entonces uno lo que redescubre es que uno sí puede pensar en uno, pensar en la pareja y descubrir un mundo entero espectacular. Entonces para mí eso es un principio fundamental. Trabajo mucho el tema de balance de vida-trabajo, trabajo el tema de salud, a veces uno por el trabajo y los viajes se descuida, pero entonces lo importante no es estar flaco todo el tiempo. A veces es difícil, a veces uno 3, 4 semanas seguidas en hoteles y en reuniones de trabajo sentado y comiendo de esas cosas que los médicos le ponen a uno ahí siempre a las manos, que no les saben que son muy saludables, pues lo afectan, pero lo importante es corregir el curso. Y eso pasa en todas las cosas de la vida. Lo importante, de hecho, los invito a que se arriesguen a que se equivoquen y que aprendan de eso. Porque lo importante no es no equivocarse, lo importante es aprender de los errores.
y corregir el curso. Entonces, en los temas de salud, en los temas de balance de trabajo, no quiere decir que uno sea perfecto y que uno no pierda el rumbo. Uno pierde el rumbo todo el tiempo. Pero lo importante es tener claras las cosas en la vida, tener principios para fácilmente recuperar el camino. Y eso es lo que hace uno, ¿no? Eso es lo que hace. Pero eso es muy importante para mí, el tema de balance de trabajo. Y perdón, una cosa, y de hecho eso ha hecho que en Microsoft Colombia haya una cultura grandísima alrededor de eso. Y hemos logrado ser reconocidos, ahora en diciembre nos entregaron el premio, por ser la mejor compañía para trabajar en Colombia. Y eso no es gratis, es por esa cultura de respeto al balance de vida de trabajo y de la gente y todo lo demás. Bueno, usted nos comentó que tuvo cáncer. ¿Qué enseñanza tuvo ese proceso y cómo lo aplicó hoy en día? Fue una experiencia muy dura. Me imagino que ustedes en ingeniería han visto la curva de cómo se maneja el cambio, ¿no? Es una U en donde uno, pues primero empieza en un tema de negación y eso no me está pasando a mí. De hecho, yo me acuerdo que me costaba trabajo pronunciar la palabra cáncer. Y me preguntaban cómo estaba, pues cómo estaba, y yo decía, no, de mi problema o de mi enfermedad voy bien, pero yo me decía cáncer. ¿Sí? Que eso le pasa mucho en la vida, en otros temas, en los laborales, en los personales. No tiene que poner las cosas por su nombre, no tiene que ser asertivo, ¿sí? No tiene que saber que las cosas son así. Bueno, y parte de empezar a superar ese tema fue cuando empecé a poder pronunciar, sí, yo tengo cáncer. Y es un tema que yo voy a manejar y voy a salir adelante y voy a aprender lo más posible de esto. Entonces, pero después vino obviamente, pues primero viene negación, después una sensación de que yo soy imbatible, que yo lo voy a superar y que yo soy Superman y que yo puedo solo, pero eso rápidamente pasa y entra uno en una depresión, literalmente. O sea, uno cae al hueco, y caer al hueco, y lo cuento porque en la vida hay muchas situaciones parecidas, todos ustedes tienen sus propias tormentas, y todos van a caer o han caído al hueco. Lo importante es saber que están en el hueco y que tienen que empezar a volver a subir y van a llegar a un sitio mejor del que estaban con seguridad. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo aprendí muchas cosas. Pues por ejemplo, ya les mencioné una. A mí, una de las cosas que me reconoce mi equipo y la gente que me conoce es que yo soy muy tranquilo, muy sereno, muy ecuánime y muy equilibrado. Porque después de uno haber pasado por una experiencia de esas, pues uno le pone la correcta dimensión a las cosas y a los problemas. Entonces uno se ve como una persona serena, en control, que puede proyectar calma y tranquilidad a los demás cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Lo otro, que creo que es lo más importante, miren, ¿cuántos de ustedes, poniéndose la mano en el corazón y no van a decir mentiras, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes de verdad se han dado cuenta del olor de las flores? Y no en el florero de la casa, sino fuera, cuando caminen. Ok, no veo muchas manos levantadas, pero yo descubrí y empecé a disfrutar este tipo de cosas que la gente da por sentadas. Una de las cosas que me pasó a mí por este tema fue, empecé a vivir intensamente. Cuando yo les hablo a ustedes de plan de vuelo, y hago la analogía, porque uno de los temas que me fascina a mí es la aviación, yo he manejado planeadores, he manejado globo de aire caliente, he manejado avioneta, y he aprendido un montón. Yo podría eventualmente reemplazar, con ayuda por el radio, podría reemplazar un piloto que se desmaye en un 737 sin problema. Y reconozco el 80%, si no el 90% de los instrumentos. Y entonces a lo que yo voy es que aprendí que esa vida es un viaje, que la vida es un viaje, en donde más importante que el destino es disfrutar el viaje, disfrutarlo intensamente. Entonces hay que disfrutar cada momento. Entonces les cuento, por ejemplo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, los médicos gringos son muy conservadores en el sentido de que no se quieren comprometer, porque inclusive hay temas legales muy complejos, entonces no le dicen a usted nada. No le dicen a usted cuánto es el pronóstico, no, nada, no le dicen nada. Como a los 3 o 4 meses de tratamiento, ya el médico se aventuró y dijo, usted va a vivir 30 años. Empezando porque eso me pareció toda una vida, ¿no? Después de que a uno le habían bajado el telón y el horizonte se le había puesto uno aquí, que le digan, el pronóstico es que usted puede vivir 30 años, eso es toda una vida. Entonces uno dice, wow. Y ese día, a pesar de que pues, el tratamiento no estaba muy fuerte, estaba muy débil, dije, yo no me voy en taxi al hotel, yo voy caminando. Y es ahí cuando de verdad una intensamente, yo sentía la humedad del pasto, el olor de las flores, el sol, el viento, parece que uno va por descontado. Y les pongo ejemplos de esos que parecen triviales, pero aprendí cómo puede uno vivir intensamente. Ayer estaba en una entrevista con Todelar y un periodista de cadena nacional, ¿sí? Y el periodista que conocemos es un periodista, pues obviamente que cubre mucho tecnología y sabe de tecnología. Y entonces, pues bueno, la entrevista salió bien, hablamos, no sé qué hicimos, y cuando se acabó la entrevista, pues él se colgó el teléfono conmigo, y una de las cosas que me decía es, gracias por haber estado en esta entrevista con la energía y la pasión que usted siempre le pone a las cosas. Nosotros aquí en Todelar lo admiramos porque usted siempre tiene una energía y una pasión que no entiende de dónde la saca. De un sitio muy sencillo, y es la intensidad que uno tiene que vivir cada momento que hay que vivir la vida. O sea, la verdad es que todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas.
pero uno no puede permitir que eso sea lo que le está a uno manejando la vida. Uno tiene que disfrutar cada instante. Entonces yo diría que ese es otro aprendizaje bien importante, esa experiencia del cáncer, y bueno, y muchos más. Uno, por ejemplo, una de las cosas que uno aprende es, parte de lo que les decía de que uno depende de los demás, es una de las cosas que más me ayudó a mí a salir adelante, fueron pacientes que ya habían pasado por ese proceso y hoy en día estaban ya, digamos, en periodo de revisión o han sido dados de alta, que se tomaban el trabajo de hablar conmigo y darme ánimos. Y después, ¿qué pasó? Yo terminé haciendo lo mismo. Yo soy fundador de una fundación que se llama Sanar, que trabaja con el cáncer de los niños. Y yo estoy disponible hoy todavía y lo he hecho mucho y lo sigo haciendo. De hecho, ahorita tengo un par de pacientes, pero durante todo este tiempo en mi vida he apoyado pacientes. De hecho, soy del grupo de apoyo de la MD Anderson Hospital de los Estados Unidos. Y si algún paciente me llama y me dice, yo quiero hablar con usted, le doy la prioridad que sea, voy, lo visito y hablo con él. Porque a mí una de las cosas que más me servía era que viera una persona que había tenido la experiencia y que me mostraba el camino y me decía, sí se puede, es por acá, haga esto, no sé qué. Y hoy en día eso es lo que hace un mentor en el trabajo también. Es una especie de mentor que ya pasó por ahí, que me dice que sí se puede, que lo ha logrado y me muestra el camino en Microsoft. Es decir, para poner un ejemplo, Orlando Ayala y mi jefe Hernán Rincón, dos colombianos que tienen posiciones de mucha responsabilidad en Microsoft. Y son corporate vice presidents, son una posición altísima, son colombianos. Sí se puede, y ellos son mis mentores. Yo les pregunto todo el tiempo cosas y cómo hago. Y lo mismo, ahí me di cuenta de la importancia que son por eso decía lo de los amigos, la gente, lo viví intensamente. Entonces, muchas lecciones de esos 5 años en los que estuve inmerso en esa situación. Bueno, no veo manos, entonces, pues gracias por su tiempo. Yo por lo menos lo disfruté mucho y espero que para ustedes ha sido de valor. Gracias.